Las altas temperaturas afectan también a nuestras mascotas. Los perros, por ejemplo, no sudan. Su única manera de regular la temperatura a través de los jadeos y de las almohadillas de sus patas. Las mascotas son más propensas a sufrir un golpe de calor. Existen distintas formas de remediarlo. El animal debe disponer de agua fresca de manera constante y evitar que esté expuesto al sol en las horas de mayor fuerza solar. También es conveniente evitar que realice cualquier tipo de ejercicio que pueda hacerle subir la temperatura corporal. Un asunto que vamos a abordar a continuación con Jorge Valle, que es cirujano y veterinario del Hospital Veterinario Cruz de Piedra. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Siempre pensamos en golpes de calor, pensamos en personas, pero que los animales también lo sufren, ¿no? Sí, la verdad que es una pena, pero sí, los perritos y los gatos son bastante propensos, bueno, sobre todo los perros, a dar golpes de calor precisamente sobre todo cuando están en áreas con mucho calor, en sitios muy cerrados o con un sol directo. Sí. Bueno, a nosotros las personas se nos puede notar cuando sudamos, ¿no? A lo mejor en la frente, en las manos, los brazos, pero en los animales, ¿cómo lo notamos? Sí, a ver, realmente el sudor en los animales no es de la misma manera, no lo tienen igual que nosotros, ¿vale? De hecho, eso es uno de los principales factores que influye mucho en el golpe de calor, el cómo transpiran ellos. Ellos transpiran menos que nosotros, no sudan prácticamente en algunas partes de su cuerpo, sobre todo entre las patitas, y la principal manera de eliminar calor de ellos es a través de la transpiración vía oral, del jadeo, ¿vale? De esa manera son capaces de reducir la temperatura corporal. Aún así, para ellos eso es suficiente, ¿no? Es suficiente, pero es verdad que cuando hay mucho calor, pues tienen más probabilidad de sufrirlo. El problema está en que hay determinadas razas de perros que precisamente la transpiración no es adecuada al 100% precisamente por cómo son. Y estas razas, pues todas las conocemos, que son sobre todo los carlinos, las razas de perros de hocico corto, como los carlinos. ¿Esos son los más vulnerables, tal vez, ante estas situaciones? Sí, son los principales que sufren este tipo de problemas del golpe de calor y realmente sucede muy rápido, ¿vale? No tiene por qué haber en sí un sol directo o una alta temperatura, simplemente con que comiencen a pasar un poco de calor en sitios cerrados o, como desgraciadamente hemos visto, dentro de los coches, que es un problema bastante importante porque no somos conscientes de lo rápido que se sucede este golpe de calor en estas razas. ¿Eso quiere decir que cuando un animal sufre un golpe de calor se debe en mayor medida a una negligencia por parte de los dueños? Hombre, a ver, en ciertas ocasiones realmente puede ser una negligencia, pero yo creo que muchas veces, ya digo, no se es consciente de que realmente esta temperatura sube tan rápido, ¿vale? Porque siempre pensamos, es que son 5 minutitos, es que es poco tiempo, dentro del coche a mí no me pasa nada, pero los perros, pues ya digo, por su transpiración es diferente, y dejarlos en espacios cerrados o relativamente cerrados con poca ventilación, pues es uno de los factores más importantes como dentro del coche. Uno de los errores, por ejemplo, es en decir que está en el sótano del parking del supermercado, que se está fresquito y que está dentro del coche con las ventanas abiertas. No hay un sol directo, no hay una temperatura, pero igualmente el simple hecho de que haya más temperatura que de temperatura ambiente, pues puede desencadenar el golpe de calor, y sobre todo en las razas predispuestas. ¿Y cuál es la temperatura normal, por ejemplo, de un perro? Pues normal más o menos varía entre los 38 y los 39 grados como mucho, ¿vale? Depende un poco si el animal está excitado, está caminando o no. Pero vamos, el golpe de calor, digamos que las temperaturas pueden llegar a 40 grados o por encima de los 40 grados la temperatura corporal, y hay un límite, claro, de temperatura que si se sobrepasa, realmente los daños de esa subida de temperatura a nivel corporal del animal pueden ser bastante devastadores hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte, sí. Lo que no sé si pueden dejarte incluso secuelas en el animal. Bueno, puede haber a lo mejor algunas secuelas si hay afección de algún órgano principal, sobre todo los riñones principalmente. Y también es verdad que si el golpe de calor es muy severo, puede haber secuelas también del sistema nervioso central. Sí, porque se puede dar un fallo multiorgánico, no sé hasta qué punto, Por supuesto, sí, hay un shock y un fallo, eso, como bien has dicho, multiorgánico, en estos órganos diana que son sistema nervioso central, hígado y riñones, y la coagulación de la sangre también. Cuando llega a límites extremos de temperatura corporal, a veces es muy complicado por parte de los veterinarios conseguir solucionar el problema por los daños que ya a veces se han provocado, pero bueno,
Estamos hablando de mucha temperatura corporal y que haya pasado mucho tiempo sin hacer nada por el animal. ¿Y cómo detectarlo, Jorge? ¿Cuáles son los síntomas que pueden alertarnos de que nuestra mascota puede estar sufriendo un golpe de calor? Es importante porque así el propietario puede ser consciente de lo que pasa. Entonces, lo principal que pasa en el animal es que evidentemente empieza a jadear de una manera que no es muy normal, en exceso, con boca abierta. Son reacios a caminar, se quieren tumbar en el suelo, no quieren avanzar, y a veces también incluso ese jadeo va acompañado de babeo, ¿vale? Y a veces pueden llegar a tener algún vómito, alguna diarrea o incluso ya convulsionar. Bueno, y en este caso, si vemos que nuestro animal reacciona de esa manera, ¿qué medidas tenemos que adoptar? ¿Ir ya a un veterinario o en casa también podemos adoptar ciertas medidas? No, a ver, esto es una urgencia, realmente es una urgencia y por supuesto que hay que ir a un veterinario, pero siempre hay que hacer algo por el animal porque ya digo, es una situación muy grave. Entonces, lo principal es reducir la temperatura corporal del animal, pero el punto clave es no reducirla de forma brusca. De forma brusca, claro. Exacto, porque puede tener otras consecuencias. Claro. Entonces hay que mojar al animal en la zona del dorso, en la zona donde tiene menos pelo, que es donde más le llega el fresquito, que son las axilas o las ingles, con agua fría pero no agua congelada. Y también, por supuesto, quitarlo de la fuente de calor, o sea, si está al sol, pues pasarlo a la sombra, y luego a la hora del traslado a una clínica veterinaria con aire acondicionado, ventilación y sobre todo eso, mojarlo es lo adecuado. Pero no me quiero imaginar, por ejemplo, un perro que se pueda pasar todo el día en una finca, a lo mejor expuesto a la luz del sol, Jorge, me imagino que se encontrarán casos... Desgraciadamente sí, aquí en Canarias pues es habitual que los perros están en fincas, están atados sobre todo y demás, y ahí es donde, bueno, a veces los tienen, pero también no nos damos cuenta, porque muchas veces están solos y no sí. Gracias. Bueno, ¿y cómo prevenirlo? ¿Cómo evitar llegar a ese golpe de calor? Porque ya lo estamos comentando al comienzo de esta entrevista, sobre todo en estos tiempos, en verano, con estas altas temperaturas de los últimos días, pues evitar, por lo primero, esos paseos cuando el sol está más fuerte, ¿no? Exacto, sí. Esto es una recomendación que es muy importante, sobre todo a estos perritos que tienen más predisposición a los braquicefálicos, ¿vale? Sacarlos a primeras horas de la mañana o a última hora de la noche, que es cuando menos calor hace. Y luego también, por supuesto, siempre que el animal esté en cualquier espacio, que sea un espacio abierto, que tenga agua a disposición y que haya cierta ventilación y que no los tengamos al sol directo. Lo que pasa es que luego tenemos ciertos animales acostumbrados a determinadas horas del día para salir a hacer sus necesidades. Sí, entonces, en esos casos es salir y entrar, ¿no? Sí, es salir y entrar, ¿vale? O sea, sí que también incluso es importante que el animal salga sin haber comido, que no tenga el estómago lleno de comida, puede salir, puede dar su paseo, etcétera. Y claro, si vemos ese animal que en ese paseo está con un jadeo que no para en ningún momento, pues entonces dar la vuelta y volver a casa. ¿Vale? ¿Y cuánto influye también la edad del animal para los golpes de calor? Sí, eso también es muy importante porque cuando hablamos de los animales a los que afecta, perros, gatos y sobre todo braquicefálicos, dentro de los perros o de los gatos, los extremos de las edades son también los más delicados, o los jovencitos o los geriátricos, los animales muy mayores, son también muy delicados para el golpe de calor. Imagino como en estas condiciones, esas recomendaciones que también se hacen a las personas, a aquellas personas con ciertas patologías, pues tampoco se les recomienda salir a la calle en determinadas horas de sol. Me imagino que en el caso de los animales será lo mismo, porque también hay animales con ciertas patologías crónicas, ¿no? Sí, los dos grupos de patologías que realmente tienen más predisposición o más riesgo al golpe de calor son las patologías cardíacas o respiratorias. Si tenemos un paciente que efectivamente tiene un problema respiratorio, pues no lo saquemos tampoco en estas horas de máximo calor y demás, porque peor va a transpirar y a eliminar su calor corporal. ¿Y suelen ser habituales este tipo de consultas en el veterinario, Jorge? Bueno, a ver, no son muy habituales, la verdad, pero cuando hablamos de urgencias, es una de las principales urgencias, ¿vale? Y hay que andar con rapidez, ¿no? Sí, no. Nosotros, por ejemplo, en el hospital realmente tenemos que actuar muy rápido, ¿vale? Muy rápido porque depende un poco de cómo venga ese animal y la temperatura que tenga, pues hay que actuar, sobre todo eso, muy rápido, pero sin reducir la temperatura corporal bruscamente, ¿vale? Aportar fluidos y una serie también de fármacos que pueden ayudar y
y sobre todo reducir esa temperatura progresivamente. ¿Y entre los animales domésticos los más propensos suelen ser los perros? Sí, sí. ¿Por qué? Son los perros. Sobre todo, yo pienso que no solo porque quizás tienen más cuerpo, ¿no? más tamaño que los gatos, por ejemplo, sino porque son animales que realmente los sacamos más a la calle. Los gatos claro. es raro que los paseemos. Y son más independientes. Son más independientes y ellos si hace calor van a buscar una sombra. Claro, claro. ¿Vale? Los perros, como muchas veces dependen más de nosotros, pues son los que realmente tienen más posibilidad de que les pase. Bueno, pues recomendaciones, consejos a llevar a cabo, sobre todo porque queda todavía mucho verano por delante. Jorge Valle, cirujano y veterinario del Hospital Veterinario Cruz de Piedra. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Estíbaliz. Buenos días. Gracias, hasta luego.